Evaluación de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 26 de junio del año 2018. Vamos a hacer una evaluación de la Sala de lo Constitucional, del trabajo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, pero también del proceso de coyuntura que está en este momento de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia que está desarrollando la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este set a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Bienvenido, magistrado, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos, es un gusto estar aquí. Gracias por estar conmigo esta mañana. Tenemos muchos temas que desarrollar y estoy seguro que nuestros amigos y amigas que nos siguen tanto en las redes sociales, en el Facebook del Canal 33 que se está transmitiendo este momento a través de Facebook Live y también en Twitter estarán a la expectativa de muchos temas que vamos a discutir en el transcurso de esta entrevista. Y me gustaría iniciar un poco con sentencias más recientes, de temas más particulares, y luego vamos a hablar de casos de la sección de probidad y otros aspectos que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia. Pero una de las sentencias más recientes me refiero a la 96-2014 sobre la inconstitucionalidad de decretos legislativos 762, 763 y 764. En particular, la sentencia señala que no existió posibilidad real de la deliberación y discusión parlamentaria, que tiene que ver con la Ley de Operaciones Financieras. Y me gustaría iniciar con esto, magistrado. ¿Bajo qué criterios han definido los magistrados de la Sala que hay deliberación y discusión parlamentaria de un proyecto de decreto legislativo? Una de las primeras sentencias que nosotros dimos, Carlos, en el segundo semestre de 2009, se refería a un caso en que los demandantes habían sido diputados del FMLN. Habían presentado, creo que 2003 o 2004, un caso que nosotros cuando llegamos en 2009 estaba pendiente de fallarse. Se refería a la ratificación de un empréstito con el Import-Export Bank de Taiwán, en el que previo a la ratificación varios diputados pidieron sentar posición y el entonces presidente de la Asamblea Legislativa dijo que el tema era puramente aritmética, de aritmética legislativa, que de todas maneras no tenía sentido escuchar a los diputados de la oposición en 2003-2004, porque a la hora de votar sus posiciones eran, digamos, irrelevantes. Ahí nosotros establecimos un criterio que se mantiene hasta hoy. La Constitución dice que todo proyecto de ley debe ser discutido y aprobado. Sí. Y en eso de discutido hemos ido como perfilando algunas cosas, que se entiende que es violación al 136 y que no. TLC nos dijeron, mire, solo tuvieron 19 horas para discutir una cosa tan importante y tan voluminosa. Nosotros hemos dicho que no es cuestión de tiempo. De repente, un proyecto de ley se ha repartido con la debida antelación. Todos los diputados han tenido tiempo de estudiarlo y al momento que el presidente abre a debates, nadie tiene dudas, nadie quiere sentar posición y por tanto se discutirá en 10 minutos por la sencilla razón de que todos están suficientemente informados. Pero cuando sí consideramos que hay violación a la regla constitucional que exige que todo proyecto de ley sea discutido, cuando hay diputados que expresan, y ese fue el caso de estos decretos, sí, cuando hay diputados que expresan que no están suficientemente informados, que necesitan tiempo, que quieren sentar posición y arbitrariamente el presidente de la Asamblea les niega la palabra. En esta ocasión, porque la Asamblea nos mandó la versión taquigráfica sí, de la plenaria en que se aprobaron, en el momento en que creo que la presidenta era la diputada Lorena Peña, cuando se presenta el proyecto para la discusión, hay diputados de la oposición actual
que dijeron en ese momento, 2014, ni siquiera tenemos los textos de los proyectos de decreto y queremos verlos. Entonces, otra vez el tema de la aritmética, ya tenemos los votos, los queremos aprobar. Y bueno, después de tanta insistencia, desde la presidencia de la Asamblea se dijo, vamos a hacer un receso de unos minutos para sacarle fotocopia, es decir, quedó evidenciado que no se les había provisto a todos los diputados el texto del proyecto de decreto. Y aquí, Carlos, hay una cuestión que es muy importante en los debates parlamentarios. Por supuesto que el momento final de la votación es determinante la aritmética legislativa. 43 votos deciden que un proyecto se convertirá en ley a la espera de que sea sancionado por el presidente de la República. Pero no puede ser todo solo cuestión de aritmética. Ya ve usted que en la actual configuración de la Asamblea Legislativa hay, vamos a decir, grupos parlamentarios integrados por un solo miembro. Si hablamos de grupo parlamentario de no partidarios, hay un solo diputado. Si hablamos del grupo parlamentario de Cambio Democrático, solo hay un diputado. No puede ser que este diputado pase 3 años que nunca le dan la palabra, que no se escucha su posición, que él quiere sentar posición en el debate parlamentario por la simple razón de que, según quien está presidiendo una plenaria, el voto de este diputado no es determinante para decidir sumar 43. El criterio debe ser, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de una exhaustividad que pasen días y semanas debatiendo un proyecto, pero sí lo mínimo. A eso hemos nosotros apuntado, a lo mínimo. Hay diputados que en la versión taquigráfica, que es la que nos envía a la Asamblea, hay constancia de que manifiestan no estar suficientemente informados de un proyecto de ley. Y se les niega la palabra, se les niega la posibilidad de informarse, se está violando, y la Constitución dice que las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales en su forma y en su contenido, y este es un vicio formal de la ley. Hay un asunto que aparece en este caso, magistrado, ya haremos la transición a otros tópicos, pero en particular en este, por el alegato del uso de la dispensa de trámite, que según el reglamento de la Asamblea Legislativa lo define como tal, y que es un procedimiento que la Asamblea utiliza en diferentes momentos. Ahí pone la discusión y utilizan el calificativo urgente. Cuando un tema es urgente, pues aparece este tema del uso de la dispensa de trámite. En particular, en este caso, deja la impresión, por un asunto de aritmética, que sí lo conocían otros grupos parlamentarios, digamos, con los cuales el partido de gobierno necesitaba en ese momento respaldarlo. Entonces deja la impresión que probablemente en este caso el partido Arena no sabía o desconocía, según el alegato que aparece en la versión taquigráfica, que aparece también explícita en la sentencia de la sala, en particular, aunque el tema es entonces el mecanismo, no necesariamente el tiempo y el contenido, pero también deja la impresión que los otros grupos parlamentarios, no Arena en este caso, sí conocían el contenido de esta discusión. Pues parece que sí, ¿verdad? Aunque se han dado casos, usted recordará, de diputados que luego de dar su voto para aprobar un proyecto de ley o ratificar un tratado en el Salón Azul, cuando a la salida se les ha preguntado sobre el contenido de lo que acaban de aprobar, han dicho explícitamente desconocerlo. Pero vamos a asumir, ¿verdad?, de que los grupos parlamentarios y diputados concretamente que sí dieron su voto para estas leyes sí estaban enterados. Pero también le digo, Carlos, que hemos emitido jurisprudencia sobre el tema de la dispensa de trámites. La dispensa de trámites es la excepción. La regla es que el proyecto, cuando se da la iniciativa, en una plenaria se conoce la iniciativa y se designa una comisión para que dictamine. ¿Y cuál es la idea de la comisión? Ahí se escuchan, si lo quiere, si lo considera pertinente, la comisión que va a dictaminar, escucha a los sectores que tienen algo que decir, que pueden ilustrar a los diputados, que pueden darle una opinión importante sobre los impactos que este proyecto de ley puede tener, etcétera, porque otro de los principios que rigen el procedimiento parlamentario es la publicidad y la deliberación lo más amplia posible. También hemos emitido sentencias en estos años en lo relativo al abuso
de dispensa de trámites, en que simplemente se dispensa el trámite sin fundamentar la urgencia de por qué conocer este tema. En el calor periodístico uno ha escuchado que se habla de madrugones en proyectos de ley que son importantes para el país, y la verdad es que no estamos para eso. Estamos en la época de los medios de comunicación audiovisuales, que ya llevamos 50 años, que es parte, digamos, de la vida de cualquier ciudadano, ahora con redes sociales, etcétera, y no puede ser que este secretismo siga rigiendo los procedimientos parlamentarios. Antes de hacer el cambio de tema, magistrado, en un aspecto, porque también que ha generado controversia y reacciones en diferentes espacios de redes sociales y demás, es que en el decreto legislativo 762 había una derogación de exenciones del impuesto sobre la renta que tiene que ver con la ley de imprenta de 1950, y la reacción aparece, bueno, entonces ya dejan de pagar el impuesto sobre la renta los medios, en este caso impresos, y es una de las discusiones que también ha aparecido sobre este tema, porque hay una afectación en contenido, digamos, la sentencia tiene una afectación en contenido a una decisión que se tomó, que era una manera de obtener ingresos, y que se estima, según información del Ministerio de Hacienda, $600,000 al año de ingresos por el pago de este tipo de impuestos. Hay dos cosas en la sentencia, Carlos, que le diré que fue la que más nos retrasó. En realidad el tema este estaba en agenda desde el año pasado. ¿En qué nos tardamos? No sé, habrán sido 6, 8 meses. En los efectos. De hecho, al final usted puede ver que, según la ley orgánica judicial, para tomar decisión en sala, en amparos y habeas corpus se requieren 3 votos de 5, y para inconstitucionalidades 4 de 5. Y en esta ocasión, uno de los temas que nos estuvo más debatiendo era los efectos. Y al final la sentencia dice dos cosas. Uno, el gobierno hizo su proyecto de presupuesto, que lo presentó el último día de septiembre del año pasado. La Asamblea en el último trimestre lo debatió, lo aprobó, y el gobierno, digamos, cuenta con este dinero. Y usted ve que hemos diferido los efectos, no se da efecto inmediato. De hecho, le voy a decir que hay personas que nos han reprochado lo contrario. A ver, Sala, ustedes me están diciendo que este impuesto es inconstitucional y no obstante hay que seguirlo pagando. ¿Qué es eso? Se declara inconstitucional, pero se dice que, no obstante, el gobierno puede seguir percibiendo este ingreso hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque intentamos ser responsables con un tema tan delicado como es las finanzas públicas. Y por otro lado, no se dice, este decreto no se puede volver a aprobar nunca. Estamos diciendo la forma en que se aprobó y que se ha documentado. La demanda se refería a vicio de forma. Y según la documentación que tuvimos a la vista, se establece que sí hubo una infracción en el procedimiento. Entonces se ha dicho que de esa manera en que se aprobó, es inconstitucional. No estamos diciendo que no se puede volver a aprobar. Le pongo un ejemplo con ley de amnistía, por ejemplo. Amnistía, dijimos, declárase inconstitucional. Esta amnistía absoluta, incondicional y restricta, y no puede volver a aprobarse otra ley con el mismo contenido, porque eso implicaría afectar a las víctimas y dejarlas sin la posibilidad de un resarcimiento o de una justicia penal cuando alguien lo requiera. En este caso no se ha dicho eso. Se difirieron los efectos al 31 de diciembre y no se dice que este decreto no puede volver a aprobarse nunca. Se dice que la manera en que se aprobó violó la forma del procedimiento parlamentario. Debo hacer una pausa, magistrado, pero al regresar me gustaría que hablemos de otros aspectos de coyuntura también, de eventuales aspectos que pueden ser parte de la agenda de la Sala de lo Constitucional, y también un poco el trabajo de la Corte Plena en materia de probidad. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de agenda de la Sala de lo Constitucional con el magistrado Rodolfo González. Ahora me gustaría que abordemos otro tema que tiene que ver con la coyuntura política y eventualmente trastocaría, o me refiero a trastocar, es que llegaría a la discusión de la Sala de lo Constitucional, y es el tema de la cancelación o no de partidos políticos. En este momento está el caso del Partido Cambio Democrático, que en octubre de 2015 el Tribunal Supremo Electoral resolvió no cancelarlo porque esto afectaba el orden constitucional. Esto fue en octubre del 2015, pero ahora aparece nuevamente en discusión, y le consulto, magistrado, ¿puede entonces la Sala de lo Constitucional conocer sobre este caso y, de ser así, cuáles son los elementos de juicio para emitir una decisión?
La Ley de Procedimientos Constitucionales fue reformada en 2006 para decir que cuando un tribunal de paz de primera instancia, una Cámara, cualquiera de las otras 3 salas de la Corte Suprema de Justicia, declara inaplicable un artículo de una ley porque considera que es inconstitucional, certifica el auto o sentencia donde hizo la inaplicación y lo manda a la sala para que la sala emita una sentencia que según la Constitución tiene efectos generales y obligatorios. Una sentencia que se manda a publicar en el Diario Oficial. Sí. Y en esta ocasión es un tribunal fuera del órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral, que declaró inaplicable el artículo de la Ley de Partidos, sí, que le ordenaba, sí, cancelar a Cambio Democrático por, creo que por no haber alcanzado un número de votos, número de votos en la elección presidencial, perdón, en la elección legislativa del 15. Nosotros estamos resolviendo, nuestros casos más antiguos son del 15, y ya no tenemos amparos ni habeas corpus, estamos resolviendo algunas inconstitucionalidades y ahí está este caso. Ya lo vimos una vez en la sala y digamos hay que resolver en primer lugar el tema procesal de si el Tribunal Supremo Electoral, que está fuera del órgano judicial, puede ejercer control difuso, como decimos. Y yo creo que hay un consenso en el que sí, se acepta que el Tribunal Supremo Electoral lo puede hacer. Sí. Ahora hay que analizar el tema de fondo. El artículo que ordena cancelar un partido, que son reglas, Carlos, que hemos tenido desde 1994. Recuerdo el caso más antiguo, había un partido que se llamaba Solidaridad Nacional y un Movimiento de Unidad, creo que era el otro, que fueron cancelados en la presidencial del 94 y fue la primera ocasión que llegó a la sala el tema. ¿Por qué cancelar partidos? Y se viene discutiendo, estamos hablando hace 24 años, el tema de la posible afectación al pluralismo, sí, cuando se cancela un partido. Usted revisa en los estados democráticos consolidados su normativa electoral, tienen estas llamadas cláusulas de barrera. El partido que no alcance un porcentaje de votos, que no alcance una diputación, que no alcance un número determinado de votos, será cancelado. Y hay un debate que es el que nosotros tendríamos que determinar en la sentencia de fondo, si de verdad hay violación al pluralismo por el hecho de que un partido, dicen algunos, que conociendo las reglas del juego, compitió y no cumplió con los requisitos, si puede alegar después que se le violan sus derechos a los afiliados, a los militantes, a los simpatizantes que votan por esta bandera o por nombre de candidatos a presidente, a alcaldes, a diputados que le propone este partido, si realmente hay una violación. Si vemos los precedentes de la sala, al PCN y al PDC, que corrieron en la presidencial del 2004 y que no alcanzaron el porcentaje, sí, en ese tiempo era 3% cuando iba el partido solo y 6% cuando iba en coalición. Yendo PCN solo y PDC en coalición no alcanzaron los porcentajes determinados por la ley y se les dio lo que no se llamaba así el decreto, pero se conoció como un decreto de salvataje, diciendo que a estos partidos no se les aplicará la regla general del artículo tal del código. Pues nosotros dijimos que eso era violación, ese haberle dado efecto retroactivo era violación al artículo 21 de la Constitución. Entonces, ahí hay una posición de quienes dicen el partido ya sabe cuáles son las reglas del juego y participa, y si se le cancela, pues no puede luego alegar que hay violación a sus derechos. Pero por otro lado, también está la posición que sostiene que sí, que sobre todo si el partido logra cargos representativos. ¿Para qué existe un partido? Para proponer y obtener cargos representativos, que puede ser un alcalde, pero puede ser concejales de la llamada oposición municipal en más de algunos de los consejos municipales del país. Si es diputado, el requisito mínimo, ¿qué? ¿Diputado propietario o diputado suplente? ¿Solo o en coalición? Y en todo caso, en el caso de Cambio Democrático, si bien en la legislatura 15-18 no obtuvo ningún diputado, en la 18-2021 tiene al diputado Juan José Martel. Sí. Son de las cosas que tendremos que analizar, ya está el caso en la agenda. Quiero aclararle, Carlos, que no tiene nada que ver con el anuncio de esta semana. Nosotros el proyecto de sentencia lo tenemos será desde abril o desde mayo,
y como digo, vamos resolviendo los casos del 15, que tendremos 7, 8 casos del 15, todas inconstitucionalidades que estamos resolviendo y esperamos dejar resuelto ese año. Y bueno, ahora nuevamente ha surgido a la discusión el tema. El tema está, y justamente le consultaba esto, que está en discusión porque también se manejan dos escenarios. Bueno, usted nos planteaba que existen dos maneras en las cuales se puede analizar e interpretar este caso en particular, pero también discutíamos en otros espacios de entrevista que, por ejemplo, independientemente si la sala reforzaba la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral o en este caso independientemente de esto, no podría afectar necesariamente a las acciones políticas de cambio democrático en este momento, que esa es una de las cosas que hay que dejar, y aparece por la misma coyuntura que se ha dado, que aparece este punto, pero por otro lado también queda este aspecto. Hay otros partidos que están en esta situación, que puede ser el PSD, el PSP, o sea, partidos que podrían... Democracia Salvadoreña, que son partidos que no cumplieron el umbral que establece la ley de partidos políticos, pero una resolución de la sala ante este caso les puede servir de amparo o también les puede servir de una sentencia no favorable para sus intereses partidarios. Justamente por eso es que nosotros estamos ya discutiendo este tema. De hecho, decidimos ayer que lo volveremos a ver en la sesión del viernes, junto con otro caso que es muy similar. Ahí la barrera no es para mantenerse, hay un umbral que debe superarse para mantenerse en el espectro político partidario, sino que hay una demanda que se refiere al número de firmas que debe requerirse para constituir un partido, que creo recordar que son 50.000 firmas, y el demandante dice que es demasiado gravoso, que es casi prohibitivo conseguir 50.000 firmas y que se anule este incremento que se hizo y se vuelva a la situación anterior, que creo que eran 3.000 firmas. Bueno, hemos dicho que se está trabajando el equipo que nos colabora en estos temas, preparando el análisis para verlo el viernes, los dos casos. Pero como digo, incluso, Carlos, si se llegara a la decisión de decir que el artículo, porque eso es lo que estamos juzgando, no se está juzgando la decisión del Tribunal Supremo Electoral, como no se juzgan las resoluciones de los jueces cuando ellos inaplican y mandan una certificación a la sala, se está juzgando la ley. Y estamos viendo si el artículo de la ley de partidos violenta el pluralismo del artículo 85 de la Constitución. Si la sala llegara a decir que no hay violación, viene el tema que le decía, que es como colateral, es secundario. El tema de cómo queda, y si la sala va a pronunciarse algo de cómo queda la resolución del Tribunal Supremo Electoral de 2015 y cuál es la situación jurídica concreta del Partido Cambio Democrático. Independientemente de la decisión, entonces, magistrado, tengo que irme a la pausa, pero independientemente de la decisión, ¿esto no afectaría en este momento en el tiempo a Cambio Democrático en su estrategia política, en la búsqueda de coaliciones, independientemente de las decisiones que se tomen estos dos, o sí puede generarle algún tipo de alerta para efectos de su estrategia política para las elecciones presidenciales 2019? Es lo que le digo, si nos vamos a la... Es interesante, el primer precedente es del 94 y fue un voto dividido. En la primera ocasión que la sala conoció el tema, como era amparo, se dividió 3-2 la votación. Había quienes decían, sí, se afecta el pluralismo al cancelar partidos, y otros, los dos magistrados que hicieron su voto disidente, dijeron en ese momento, le estoy hablando de 1994, decían, pero es que el partido debe acreditar una mínima representatividad, porque luego hay consecuencias, se les da deuda política, y también la excesiva fragmentación del sistema político partidario, habrá que ver cuán conveniente es. Yo creo que nadie está pensando en la situación de países que tienen 400 partidos, porque no se cancela y se van acumulando los partidos que se crearon hace 30 años, ahí se van acumulando. Pues, todas esas cosas hay que verlas. Y como digo, lo medular del caso es si el artículo que ordena cancelar partidos que no cumplan con tal requisito viola el principio de pluralismo de la Constitución. Estas otras consideraciones concretas son secundarias, son colaterales, derivadas tal vez del fallo, pero no es lo medular que estamos conociendo. Perfecto, magistrado. Tengo que hacer una pausa y al regresar vamos a cambiar de tema y hablemos un poco de la sección de probidad y los casos que están viendo la Corte Plena. Regresamos en minutos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Ahora, magistrado Rodolfo González, hablemos un poco sobre el tema de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y los casos que se están llevando en Corte Plena que tienen que ver, o si deben de tomar una decisión, si aplican casos o juicios de enriquecimiento ilícito. Y lo menciono porque este día en la prensa gráfica se publicó una nota titulada "Sube la tensión en la Corte Suprema de Justicia por casos de probidad", y se retoman declaraciones del magistrado Sidney Blanco, que él mencionó sobre ciertas tácticas dentro de la lógica de la Corte Plena que no querían enfrentar problemas graves del combate a la corrupción. Y en la nota de la prensa gráfica la mención que se hace de una sesión del 24 de mayo. Y hay una consulta que quiero hacerle directamente, magistrado González. ¿Cuáles son ese tipo de tácticas de las que se refiere el magistrado Sidney Blanco que no permiten deliberar en la Corte Plena sobre casos investigados por la sección de probidad? Quizás no voy a valorar, Carlos, si se puede hablar de tácticas de un sector o de un magistrado en concreto, pero intentaré decirlo objetivamente la situación. Sí. Hay datos objetivos, y es que en el último trimestre del 2015 y en todo el año 2016, Corte Plena revisó los exámenes de sus declaraciones, las llamadas auditorías, de las declaraciones de probidad, de toma de posesión del cargo y de cese de funciones, de los últimos 3 presidentes de la República: Flores, Saca, Funes, del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, García Calderón, del exfiscal Martínez, del exsecretario privado Charlé. Es decir, casos importantes de alcaldes, de presidentes de autónomas, del Seguro Social, del INDES, etcétera. Se llevaba un buen ritmo, y hay que decirlo todo. Bueno, yo creo que quizás recordar lo que los televidentes han visto en estos meses en las noticias. Primero era una lista entre los que se definió por los magistrados delegados por presidencia, luego la comisión que se integró, sí, que ahora es de 4 magistrados de ética y probidad de la Corte, la que coordina el magistrado Sidney Blanco. Otros definidos en Corte Plena, otros que llegaron por ley de acceso a la información. Creo que terminamos el año 2016 con una lista de funcionarios a investigar que andaba por los 34. Luego llegaron otras peticiones y llegó a 71. Pero en el 17 tuvimos una situación anómala, por llamarlo de alguna manera. Sí. Ciudadanos que, ejerciendo, por supuesto que es libre cada ciudadano de ejercer su derecho a acceso a la información, llegaron a pedir: Carlos, quiero que investigue a estos 70 funcionarios. ¿Y qué clase de funcionarios son? El encargado del almacén de la 4ª Brigada de Infantería en el periodo 84-89. Es decir, desde la perspectiva cronológica, de actualidad, de posibles situaciones de corrupción que pueden estarse dando, de lo que Corte Plena ha definido relevancia del cargo. Es relevante dedicarle atención en este momento a investigar al encargado del almacén o el regidor, el 5º regidor del Consejo Municipal de Pororoja en el periodo 2006-2009. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? Claro, con esas peticiones de 70, 45, 110, llegamos a 500,000 de funcionarios y empleados o exfuncionarios pendientes de investigación. Si ya antes teníamos la situación de tener que priorizar, pues mucho más cuando llegamos a esa lista que, como digo, casi llega a los 500 funcionarios y empleados. Entonces fue cuando en algún momento algunos magistrados dijeron o dijimos que se percibía quizá algún intento de colapsar probidad con estas peticiones que llegaban así masivas de cargos. Ahí hasta pedían que se investigara a diputados que ya fallecieron. Sí. Bueno, al priorizar, uno de los 3 criterios que definimos en mayo del año antepasado era la relevancia del cargo. Sí. Con todo lo importante que puede ser claro, en términos de combate a la corrupción y de transparencia, si usted quiere, pues sí, es importante saber qué pasó con el 5º regidor del Consejo Municipal de Ereguayquín, pero desde la perspectiva de un expresidente de la República, de un magistrado de la Corte Suprema, de un diputado, directivo, presidente de la Asamblea, pues se fue priorizando, y con el rol activo que tiene la Comisión de Ética y Probidad, estos 4 magistrados, donde hay 2 de la Sala de lo Constitucional, además de Sidney Blanco, está el magistrado Belarmino Jaime,
Se definieron, quizás a mediados, julio o agosto del año pasado, se definió estos últimos 5 casos que, digamos, se ha como entrampado. Sí. Los expresidentes, la ex vicepresidenta de Escobar, el actual vicepresidente Ortiz, los expresidentes de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y Guillermo Gallegos, el señor Nayib Bukele. Bueno, con las reglas estas que se definieron de cargos relevantes, de importancia, donde puede haber indicios, se resolvió ya el caso del señor Bukele. 9 votos dijeron que no se encontraba indicios de enriquecimiento ilícito y que por tanto no se enviara a una cámara para juicio de enriquecimiento ilícito, pero sí en una segunda votación 12 de los 15 decidimos certificar a la Fiscalía para que se investigara los contratos de la sociedad donde está un hermano del alcalde Bukele, del exalcalde Bukele. Hay un asunto que he mencionado en este caso y me quedo en este caso en particular. Ya voy a regresar un poco con lo que planteaba hace un momento con la primera pregunta de este caso en particular en la Corte Plena, pero con el caso de Nayib Bukele, justamente la decisión que tomó la Corte Plena es certificar a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Hacienda para indagar si el exalcalde de San Salvador evadió el pago de impuestos. Sí. La pregunta acá es, ¿cuáles fueron los argumentos de los magistrados que votaron para remitir a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Hacienda, pero no necesariamente remitirlo a un juicio por enriquecimiento ilícito? Es decir, ¿cuáles fueron los argumentos para decir, sí lo remitimos a la Fiscalía y al Ministerio de Hacienda, pero no están como los requisitos o criterios suficientes para llevar un juicio de enriquecimiento ilícito? Es que creo que el caso del señor Bukele era el primer caso en que Corte Plena tenía que definir si el no pago de impuestos, obviamente yo no pago impuestos, ese dinero me lo quedo. Y ese dinero que yo me quedo por no pagar impuestos se considera enriquecimiento ilícito para los efectos del 240 de la Constitución. El caso más claro de enriquecimiento ilícito es el delito de peculado. Sí. El funcionario que toma dinero de las arcas del Estado y se los embolsa, o compra casas, o se paga viajes de placer para él y su familia por consanguinidad o afinidad, etcétera. Ese es el vulgar delito de prevaricato. Pero la Constitución habla además del enriquecimiento, se investigará el enriquecimiento a que hubiere dado lugar el ejercicio del cargo. La Corte, por mayoría de 9 sobre 15, se decidió que no se va a incorporar en los casos de enriquecimiento ilícito no pago de impuestos, porque ese es otro tipo de infracción, digamos, infracción a la ley fiscal. No calificamos como delito. Los 12 que votamos para certificar a la Fiscalía expresamente quedó en el audio y en el acta de esa sesión de Corte Plena cuando se tomó la decisión, habrá sido el martes antepasado, hoy hace 2 semanas, se dijo que no se van a calificar los delitos. Faltaría más que nosotros le digamos al fiscal qué delito es. Se le manda un cuadro fáctico con una situación dada, una documentación, unas declaraciones que rindió un funcionario, él indagará con testigos, él verá la documentación adicional y la indagación que hará y determinará si encuentra indicios de algún delito, qué delito es. Nosotros no le decimos qué delito, pero sí, Corte Plena decidió. Yo diría que el caso para lo sucesivo, va a establecer un precedente, que no pago de impuestos es una infracción, posible infracción a las leyes tributarias que va a ser objeto de investigación por el Ministerio de Hacienda, por la Fiscalía, pero no es competencia de la Corte cuando indaga casos de enriquecimiento. Esa es la distinción. Sí, bien, sí. Ahora queda claro en este apartado, magistrado. Quiero retomar esta idea de la discusión de por qué en algunos casos que se llevan en la Corte Plena todavía se ralentiza la investigación. Y usted mencionaba que desde hace 2 años atrás había un ritmo bastante constante de llevar casos, y mencionaba situaciones ante demandas de información y demás, pero también porque retomo esta nota que publicó hoy la prensa gráfica, aparece que había desavenencias, por ejemplo, de reacciones de algunos magistrados ante el posicionamiento que tenía el magistrado Sidney Blanco, y en particular hablan los nombres de Doris Luz Rivas y Leonardo Murcia, en los cuales ellas estaban inconformes por el comentario. Y también aparecía en esta nota que la magistrada María Luz Regalado, ella votaba por poner en agenda los casos, pero no en tema de, solo en poner en agenda de la Corte Plena, no necesariamente en la deliberación y en la decisión. Se puede entonces asumir o entender que estos pueden ser mecanismos o procedimientos con los cuales se puede ir dilatando la discusión o la deliberación de estos casos, de estos 4 casos en particular. Bueno, si hay un efecto objetivo, ¿verdad?
si le agrega lo que yo le decía de peticiones de información en el que se investigue a los funcionarios de hace 30 años y no a los actuales que están en el cargo. No lo decía así en la petición, pero el efecto objetivo es que el tiempo no alcanza para estarlos viendo todos al mismo tiempo, 500 funcionarios, hay que priorizar. Si usted le agrega a eso que en los casos del año 2016 se decidió dar un plazo de 10 días para que el funcionario ejerciera su derecho de defensa, porque todavía no es juicio. El verdadero juicio arranca en la Cámara. Sí. Esta indagación que hace la Corte Plena con la sección de probidad buscando indicios es una etapa prejudicial, sí. Aunque somos jueces también en la Corte, pero esta función que hacemos de buscar los indicios no es estrictamente un juicio. El juicio arranca en la Cámara y ahí es donde el funcionario o exfuncionario investigado tiene todas las posibilidades para ejercer su derecho de defensa. Pero empezaron algunos funcionarios, de estos mismos funcionarios, a pedir 30, 60, 90 días y la Corte comenzó a dárselos. Eso hizo, voy a decirlo así, que todo el segundo semestre del año pasado fuera tiempo muerto con esta investigación. Porque estábamos a la espera que se vencieran los 60 días, los 90 días. Creo que el expresidente Sigfrido Reyes pidió 90 días, el expresidente de la Asamblea Gallegos pidió 90 días, el señor Ortiz pidió 30 días, etc. Bueno, pero todos esos casos, en enero o febrero de este año, concluyeron el periodo que se le dio para la defensa. Y al primer informe con las primeras irregularidades que señala el jefe de probidad, se agrega luego lo que se llama la adenda, que es un segundo informe posterior a la defensa. En muchos casos, creo que en todos hasta ahora, cuando el funcionario ejerce su derecho de defensa, logra aclarar, desvanecer algunas irregularidades señaladas y le baja el monto, digamos. Sí. Pero el que más tarde concluyó su periodo fue en la última semana de enero. Desde febrero para acá hemos tenido 5 meses en que Corte Plena estaría en situación de resolver estos 5 casos, de los cuales solo se ha resuelto uno. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay magistrados del Pleno de la Corte que sostienen que también hay que ver los casos, llamémosles entre comillas, pequeños. Casos de jueces, casos de diputados o exdiputados, de funcionarios judiciales, que hay que darle certeza también sobre su situación. Por decirle algo, el expresidente de la Corte Suprema, Domingo Méndez, también está concluido. Bueno, y algunos están señalando porque estos casos, incluso emitir una resolución diciendo no hay indicios y el caso se manda a archivo, hay que decirlo. Sí. En estos meses se resolvió de 2 jueces, la jueza Marina de Torrento y el juez Jorge Quinteros. Sí. Se determinó por corte que no había indicios de enriquecimiento y se mandó a archivo. Claro, los colegas en Corte Plena que dicen esos casos también hay que verlos, no digo que no tengan razón, pero como son tantos hay que priorizar. Y en los mismos criterios que definió Corte Plena está la relevancia de la función. Un actual funcionario respecto de un exfuncionario. El doctor José Domingo Méndez, ¿hace cuánto salió y no es funcionario? Desde hace 21 años. Él fue presidente de la Corte del 94 al 97 y en los últimos 21 años, que yo sepa, no ha ejercido ningún cargo público. Investigar a un expresidente de la Corte, no digo que un presidente de la Corte no es un cargo importante, pero desde la perspectiva cronológica tiene 21 años que está fuera, y respecto de alguien que recién ha salido del cargo o se mantiene en el cargo, hay que priorizar. Y entonces, pues nosotros hemos pedido que estos casos, donde hay relevancia del cargo, que se resuelvan, ¿verdad? Y llevamos 3 semanas en la agenda de Corte Plena de hoy. Va nuevamente el caso de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma Escobar, y va el caso del expresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Se repartió la documentación, el informe preliminar, la adenda, es decir, el segundo informe de probidad, luego de que él ejerció su derecho de defensa, y un proyecto de resolución sobre el cual deliberar y tomar decisión.
Debo de hacer una pausa, magistrado, pero al regresar hay un aspecto que seguro hay amigos y amigas de la audiencia que se preguntarán, estos informes preliminares, ¿qué tipo de aspectos tienen? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué asuntos tienen? Para efectos de que con este conocimiento que tengan los magistrados y magistradas en la Corte Plena puedan tomar o emitir decisiones, si aplica o no el tema de la Cámara y llevar el caso por enriquecimiento ilícito o no, como usted mencionó en otros casos, sí, se desestima, se publica y se manda archivo y queda resuelto. Entonces me gustaría al regresar hablar un poco sobre este tema. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con el magistrado Rodolfo González aspectos de agenda de la Sala de lo Constitucional. Lo hacemos de la Corte Plena en materia de sección de probidad y casos, presuntos casos de enriquecimiento ilícito. Usted me mencionaba y lo decíamos en la pausa, o antes de la pausa más bien, hay dos casos en particular que está viendo en estos últimos días la Corte Plena. El caso de Ana Vilma de Escobar y el caso de Guillermo Gallego. Si vemos cada uno de los casos en sus particularidades, en el caso de Ana Vilma de Escobar, ¿cuáles son los elementos o la información que está siendo parte de la discusión de los magistrados y las magistradas? En otro espacio de entrevista, siempre en el canal 33 en Focos, el magistrado Sidney Blanco le mencionaba a Saúl y a Karen que hay una serie de combinaciones de información técnica, de información más contable, de aspectos financieros, que hay que tenerlo en consideración para tener juicio y elementos de juicio para emitir una decisión. Pero en este momento, en el caso de Ana Vilma de Escobar, ¿qué aspectos están en discusión y que pueden dar la pauta para la toma de decisiones que puedan hacer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? La Constitución dice que en probidad se indagará la situación del patrimonio del funcionario, exfuncionario y su cónyuge e hijos. Sí. Y en el caso de la ex vicepresidenta de Escobar, llevamos ya 2 semanas que se ha discutido el tema. Hoy va nuevamente en agenda de este día. Sí. Y hay cosas que se están indagando quizá más que de ella, de su cónyuge, que tiene participación en sociedades que están en el país y fuera del país, y hay ingresos que se ha recibido de fuera del país que se han estado indagando. El informe de defensa respondiendo a las irregularidades señaladas inicialmente por probidad que presentó la ex vicepresidenta es un informe, un escrito que consta de más de 1000 páginas, donde hay mucha documentación bancaria, contable, sobre sociedades, sobre su patrimonio que se tiene que indagar. Entonces, este sería ya tercera sesión que llevamos martes a martes indagando sobre este caso. Analizando para determinar la decisión de fondo de si se ordena o no juicio de enriquecimiento ilícito. Hay un asunto aquí que es interesante, magistrado, sobre la mención que usted hace, porque se investiga a un núcleo familiar. En el caso de Ana Vilma Escobar también se está revisando procesos de transacciones y transferencias vinculados a su esposo. Sí. Y se menciona un tema de sociedades. Ante un caso o ante una sospecha que pueda tener la Corte, esto puede remitirlo al Ministerio de Hacienda o a otras instancias, por ejemplo, el tema de constitución de sociedades, la legalidad de la constitución de estas sociedades, que esto es algo que ya, digamos, no sé si es parte de la jurisdicción de la Corte o esto lo remite a otras instancias como el Ministerio de Hacienda u otras que tengan que ver sobre una particularidad, o sea, digamos, elementos de juicio para otra investigación en paralelo de este caso. En los 15, 16 casos que se han resuelto de probidad desde que se le dio nuevas facultades a probidad y se retomó el tema con una ley, como usted sabe, Carlos, de 1959, que no había tenido vigencia sino hasta septiembre de 2015 para acá. En estos 15, 16 casos que en estos 2 años y medio hemos resuelto, están las dos alternativas. Sí. A veces la Corte ha ordenado juicio de enriquecimiento ilícito y certifica a la Fiscalía para que ejerza las acciones correspondientes. El expresidente Saca, por ejemplo, el expresidente Funes, se mandaron a las respectivas cámaras. Se manda a la cámara que tiene asiento donde está el domicilio del demandado. Se mandó a las cámaras para juicio de enriquecimiento ilícito y se certificó a la Fiscalía. Y respecto de estos dos ex vicepresidentes de la República, Saca y Funes, la Fiscalía ha ejercido acciones penales. Claro.
Ha habido casos en que no se ordena juicio de enriquecimiento ilícito, bueno, porque ya había fallecido el expresidente Francisco Flores, pero se certificó a la Fiscalía y la Fiscalía ha ejercido acción de extinción de dominio sobre los bienes pues, que tiene su cónyuge sobreviviente y sus hijos con la ley de extinción de dominio. Y ha habido casos, el caso del señor Bukele, que no se manda a juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara, pero sí se le certifica a la Fiscalía. Cuando estamos hablando de sociedades, de transacciones dentro, fuera del país, están todas las opciones posibles. Ya usted lo ve como en estos casos que se han resuelto en estos años, la Corte pues certifica a donde corresponda, porque se ha resaltado mucho lo que dice la Constitución. La Corte lo que buscan son indicios. En esta entrevista en Focus del colega Sidney Blanco, él aclaraba, y siempre nos cuidamos de aclarar, que nosotros no determinamos culpabilidad, no condenamos. Que se mande a alguien, que la Corte determine que hay indicios de enriquecimiento ilícito y se mande a un juicio, es el punto de llegada de un procedimiento interno prejudicial, pero es el punto de partida del verdadero juicio. Claro. Recién arranca el juicio cuando la Fiscalía se persona en la Cámara y ya empieza el proceso ya donde el exfuncionario o funcionario está siendo investigado. Entonces, en el caso de Aníbal Escobar, sí, por la información que tienen, sí se podría afirmar o no que hay algún tipo de indicio que también involucra a su cónyuge. ¿Se puede decir en este momento eso o no se puede decir? En la información que se tiene, pero es que eso es en todos los casos, claro. Se investiga al funcionario o exfuncionario, cónyuge e hijo, dice la Constitución. Claro. Entonces el grupo familiar. Se ha investigado también al cónyuge de ella porque así dice la Constitución. En la decisión de fondo que tomara la Corte están, como le digo, las alternativas. Si se manda a juicio de enriquecimiento, pues se investiga ambos. Si no se envía a juicio de enriquecimiento, a veces se ha dado la opción de mandar a la Fiscalía y a veces se dice no hay nada y se manda archivo todo. Ok, ahora me gustaría que hablemos del caso de Guillermo Gallegos, porque me mencionaba, magistrado, que también ya es parte de la discusión de la agenda de la Corte Plena, de la información o de los informes ejecutivos que ya conocen los magistrados, qué elementos aparecen en el caso de actualmente diputado de la Asamblea Legislativa y que fue expresidente del órgano legislativo, qué aspectos se pueden resaltar de estos informes ejecutivos, porque también él solicitó una prórroga, se le dio una prórroga y ha presentado nuevos elementos que podrían desestimar o no de las indagaciones y de los indicios que pudo encontrar la sección de Providencia en la investigación de su declaración patrimonial. El trámite que ha llevado en Corte Plena este tema es que se hizo el primer informe por el jefe de Probidad, donde hizo algunos señalamientos, se denominan irregularidades, presuntas irregularidades. Y se le dio la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Él pidió 90 días, que la Corte se los dio, y presentó documentación en los que de la cantidad inicial que se le había señalado ha habido una modificación. Y el jefe de Probidad concluyó en los primeros meses, el primer trimestre de este año, concluyó ya su investigación con un segundo informe postdefensa del funcionario. Okay. Y luego en la Comisión de Ética y Probidad, sobre los dos informes, se hace ya un proyecto de resolución. Y todo eso es lo que se agendó, en realidad está en agenda desde el martes pasado y vuelve a ir en agenda de este día. Entonces son las cosas que la Corte tiene que ver. Como digo, el trámite está ya concluido. De un señalamiento inicial del jefe de Probidad, después del derecho de defensa del funcionario, hay un segundo informe en el que se dice hay cosas que logró desvanecer, aclarar la irregularidad, la presunta irregularidad que se le había señalado, y hay otras que no ha logrado aclarar, y ahí está para que la Corte tome decisión. Esa información ya se conoce de los aspectos de este segundo informe, por decirlo así, ya con las pruebas de descargo, con la información que presentó en este caso Guillermo Gallegos, se desarrolló un segundo informe y esto sí ya ha sido conocido por los magistrados. Se repartió desde la semana pasada a los 15 magistrados junto con un proyecto de resolución propuesto por la Comisión de Ética y Probidad, que sería la que, no sé si este día,
podríamos tomar la decisión. ¿Y es posible conocer, por ejemplo, si hay alguna diferencia tanto el primer informe con el segundo informe en particular para el caso de Guillermo Gallegos? ¿Hay aspectos a remarcar de que diferencia uno de otro informe? Solo señalarle, Carlos, que se modifica la cantidad inicialmente señalada en el sentido de que se disminuye. Y porque son irregularidades puntuales, ¿verdad? Pago de esta tarjeta, siempre se hacía en todos los casos, no solo en el caso del señor Gallegos, en todos los casos. Pago de esta tarjeta sin identificar el origen para el pago de este crédito, compra de vehículos, compra de inmuebles, y no aparece el origen, digamos, si yo compro un vehículo, tiene que aparecer un movimiento, o me hicieron un crédito, o yo ya tenía disponibilidad en una cuenta y de ahí saqué los fondos para comprarlo, etcétera. Y se hacen todos los señalamientos de las irregularidades. Algunas con la documentación pertinente se logra aclarar, y en este caso ha habido una modificación, y otras que según el informe de probidad se mantienen. Cierro este punto nada más. En el caso, me mencionaba de Elma Escobar, también hay una investigación, o digamos, hay indicios para ver aspectos sobre su cónyuge. En el caso de Guillermo Gallegos es igual, se ve su familia cercana, siempre. ¿Y han tenido algún hallazgo en estos casos? Es que así lo dice la Constitución, así lo dice la Constitución, que se investigará al funcionario, exfuncionario, cónyuge e hijos. Por cierto, en el caso del señor Saca está, y creo que en el caso del señor Funes, está un tema inédito. Todo esto lo vamos haciendo en el camino, la red de precedentes jurisprudenciales, porque recién arrancamos en agosto-septiembre de 2015. Dice el expresidente Saca, dijo, y el presidente Funes, que sus hijos nunca fueron funcionarios, por ejemplo. Entonces, vamos a interpretar que cuando el 240 de la Constitución habla de investigar a cónyuge e hijos, solo si han sido funcionarios o aunque no hayan sido funcionarios. A la vista de los precedentes de los casos que ya se mandaron a juicio de enriquecimiento ilícito, ahí la Corte no considera que sea imprescindible que el cónyuge sea funcionario. Ni los hijos. Y en el caso del señor Saca, creo que mencionó también que algunos de ellos o dos de ellos eran menores de edad cuando él fue presidente de la República. Entonces, como son casos que se va estableciendo la red de precedentes, pues son casos inéditos que se van definiendo. Pero es la propia Constitución la que ordena que se investigue al funcionario, exfuncionario, cónyuge e hijos. Ahora me gustaría, maestro, que hacer la transición para otro tema, porque también la Sala de lo Constitucional se ha caracterizado por llevar audiencias sobre casos en particulares, convocar a funcionarios públicos sobre esto. Y uno que está en este momento en discusión es sobre la audiencia de seguimiento ante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y que se han postulado diversas organizaciones de derechos humanos, en el caso del IDUCA, que también participa, y también se ha convocado, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa. Y justamente me gustaría tomar este punto porque la Fuerza Armada ha alegado lo siguiente: tiene una afirmación que no tienen la capacidad ni facultad legal para reconstruir información sobre casos particulares ante violaciones de derechos humanos que se dieron en la época del conflicto armado. Y mi pregunta es, ante los alegatos que ha brindado el Ministerio de la Defensa a través de su representante, el viceministro de la Defensa, bajo la interpretación y el análisis que puedan hacer los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿los argumentos que presenta la Fuerza Armada son argumentos válidos? No, expresamente se dijo que no. Esta audiencia de seguimiento duró 3 días. Empezó el miércoles pasado, continuó el viernes y terminó ayer. Y expresamente en el punto que usted me pregunta, se aclaró que no, porque, a ver, tiene razón el Instituto de Acceso cuando han dicho sus comisionados que hay un serio problema en el país, que no hay una cultura ni una normativa actualizada y pertinente sobre la documentación. Y por tanto es muy frecuente que cuando se solicita información de algún ente público dice que la información es inexistente. El Instituto de Acceso comenzó a ordenar que se reconstruyera la información. Bueno, a veces eso es posible, pero nosotros señalábamos en alguna resolución del año pasado que no es posible cuando los funcionarios ya fallecieron. A veces son instituciones que ya, por ejemplo de Antel, ya no existe la institución. Y algunos archivos pudieron haber quedado, qué sé yo, en algún ministerio o en alguna autónoma, pero no siempre es posible la reconstrucción cuando no son los actuales titulares los que realizaron los que estaban en el cargo y realizaron el acto que se quiere documentar. Pero en todas estas resoluciones que dimos en este amparo del año pasado, se aclaró que cuando se trata de casos de violaciones a derechos humanos,
y específicamente se dijo en esta audiencia, en el caso de la Fuerza Armada. Un ejército profesional tiene su documentación, tiene sus archivos. Le digo mi impresión porque no se ha emitido la resolución de sala posterior a las audiencias, en el que se diga si se tiene a esta fecha por cumplida o no la sentencia de julio de 2016. Pero sí le puedo decir mi impresión, y lo dijeron los amicus curiae, el IDUCA, lo dijo la Procuradora de Derechos Humanos y algunos de los demandantes. Parece que un problema que ha habido con la Fuerza Armada es que se solicita información, vamos a decirlo así, usted y yo solicitamos información con lenguaje civil, que no es propio de la jerga que utiliza el personal militar. Entonces, no identifica el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, esa información porque no se la solicitamos en el lenguaje que utiliza el personal militar. Entonces, una de las propuestas que se hacían en esta audiencia es que se haga un glosario de términos militares poniendo el lenguaje civil, el lenguaje que entendamos todos los que no pertenecemos a la institución castrense, y que eso nos facilite como ciudadanos pedir información. De repente, vamos a partir de la buena fe, ¿verdad? Las autoridades que han negado información que les sirva a las víctimas para buscar la justicia y el esclarecimiento de los hechos, la impresión que me quedó es que de repente uno de los factores, no estoy diciendo el único, puede ser que se está hablando dos lenguajes. La petición de acceso llega, y creo que lo dijo el IDUCA, la petición llega con un lenguaje, digamos, quiero que me dé los registros que tenga de operativos militares. Bueno, no tenemos registros de operativos militares, porque tal vez ellos le dan otro nombre. Puede ser un tecnicismo, ¿verdad? Puede ser, y de repente es comprensible, ¿verdad? Usted pide información al Consejo Superior de Salud Pública que le dé información sobre las operaciones. Bueno, es que se le llama intervención quirúrgica. Bueno, si al pedirle quiero que se me diga de intervención quirúrgica, por decir, no lo sé si es una información que se pueda pedir o no, o es algo privado porque se refiere a la salud, pero por poner el ejemplo, que uno utiliza un lenguaje común desde el ciudadano promedio y la institución utiliza un lenguaje muy especializado, pues hubo una propuesta y la sala tendrá que resolver sobre si es pertinente, digamos, establecer glosarios donde se ponga el lenguaje propio que lo entiende un ciudadano civil, el lenguaje de las actividades del ejército para que facilite a quienes están haciendo uso del derecho de acceso a la información, por ejemplo. Debo hacer una pausa, magistrado, para regresar. Vamos a continuar discutiendo este tema en particular y otros aspectos ya en la fase final de lo que viene de la sala de lo constitucional, porque también está el proceso de elección y el debate que está en la Asamblea Legislativa sobre esto. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional diversos aspectos que tienen que ver con la agenda de trabajo de dicha sala. Y estábamos hablando de la audiencia de seguimiento sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y hablábamos un poco de un asunto que ha salido en las audiencias más recientes ante la reacción del Ministerio de la Defensa de constituir un glosario, un conjunto de términos con los cuales puedan ser el puente entre las solicitudes que hacen civiles, ciudadanos sobre operativos para que puedan ser comprendidos en función por las autoridades del Ministerio de la Defensa. Y hay un asunto que quiero aprovechar y con esto cerraremos este tema para cambiar al tema del proceso de elección de magistrados, es que también las organizaciones de derechos humanos consultaban al Ministerio de la Defensa, por ejemplo, la disposición de los archivos que en su momento tuvo la Comisión de la Verdad para hacer las indagaciones, y la respuesta del Ministerio de la Defensa era que desconocían de esto, pero un asunto es, esta comisión obviamente internacional requirió un proceso de investigación testimonial y de información que se le brindaron a agentes estatales en aquella época. La pregunta es, ¿dónde está esta información y quién la dispone? Si la tiene el Ministerio de la Defensa, si la tiene Presidencia de la República o qué institución. Entonces, me gustaría saber cuál es la apreciación, su apreciación, magistrado, sobre este caso en particular, de estos registros, de estos archivos que dispuso la Comisión de la Verdad y que podrían ser útiles y necesarios para las organizaciones en los casos, o la Fiscalía misma, para los casos que pueda llevar en las instancias pertinentes. Se dijo en la audiencia que hace 25 años
cuando dio su informe, la Comisión de la Verdad tuvo a la vista documentación de la Fuerza Armada que le sirvió para establecer algunas cosas de su informe final y sus conclusiones. ¿Qué ha pasado con esa documentación? Como digo, algo ha sucedido y efectivamente en el tema del cumplimiento del fallo, una de las 8 vías que nosotros establecimos, que comprende la reparación integral a las víctimas, está el derecho a la verdad. Hay víctimas que expresamente han renunciado a ejercer una acción punitiva sobre los presuntos responsables de los casos del conflicto, incluso han renunciado a una acción civil, no quieren un centavo de resarcimiento económico, quieren su reconocimiento a su dignidad como víctimas, quieren una petición de perdón, garantías de no repetición y quieren establecer el derecho a la verdad porque 35, 30 años después del conflicto siguen buscando dónde quedó el cadáver de su pariente, por ejemplo. Y entonces aquí hay un rol importantísimo de la Fuerza Armada. Los representantes del Ministerio de Defensa y los abogados del presidente de la República dejaron claro en la audiencia que ha habido instrucciones precisas del presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada, ordenándole a todo el ejército que dé colaboración con estas investigaciones. Y se señaló este tema en la audiencia. La sala en su resolución en que se decida si a 2 años después tiene o no por cumplida la sentencia, tendría que determinar también qué le parece al tribunal esta situación de archivos, registros que o son inexistentes o por la forma en que han sido solicitados no ha habido una comunicación efectiva con las autoridades de defensa como para que den la documentación, qué es lo que ha pasado en concreto. Y eso se tendrá que determinar en la resolución que daremos, como se anunció ayer, en las siguientes 3 semanas. Ok, perfecto, magistrado. Ahora me gustaría que hagamos la transición porque está en debate también el proceso de elección de magistrados que llegue a la Sala de lo Constitucional, 4 a la Sala de lo Constitucional, entiendo 1 a la Sala de lo Civil, y un proceso que lleva a la Asamblea Legislativa. Y ha estado en debate el mecanismo de la Asamblea Legislativa, si se ha desarrollado el cuestionario adecuado, si los diputados están haciendo las preguntas pertinentes, pero hay un asunto que esto es marcado, hay una fecha límite, que estamos hablando del 15 de julio, que es una fecha límite porque tiene que existir una transición. Y una pregunta aquí marcada es, ¿qué pasa ante el escenario si se llega al 15 de julio y los diputados no han hecho todavía una elección de las personas? Digamos, ¿en qué escenario se vislumbra? ¿Quedaría en este caso en la Sala de lo Constitucional con un magistrado titular, el caso del doctor Pineda, es el caso, pero particularmente quedarían otros 4 espacios que asumirían entonces los suplentes que solo hay uno. Entonces justamente viene esta discusión. ¿Qué pasa? En una discusión que tuvimos la semana pasada, pues una de las ideas que mencionaban los diputados es que no se acabe el mundo por el hecho de que se mantenga, solo quede un magistrado en la Sala de lo Constitucional, pero en la práctica, ¿qué implicaciones tiene llegar hasta esta fecha sin tener la configuración total de la sala? Hay que partir de la premisa. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que elegir bien y tiene que elegir en tiempo. Tiene que elegir de entre los 30 nombres que tiene, 15 provenientes de FEDAES y 15 provenientes del Consejo de la Judicatura, tiene donde escoger 5 propietarios y 5 suplentes. Tiene que elegir en tiempo, porque no sé desde qué perspectiva un diputado dice que no se acaba el mundo, pero hay que verlo desde la perspectiva práctica. La sala cumplirá el 1 de julio 34 años de existencia, empezó a funcionar el 1 de julio del 84. Y uno puede ver la jurisprudencia, no digo los 9 años nuestros, los 34 años de jurisprudencia de la sala. Vea usted lo importante que es que haya una instancia donde usted pueda alegar sus derechos políticos, por ejemplo, derechos sociales, salud, medio ambiente, derecho a la educación, donde pueda plantear demandas de inconstitucionalidad para anular aquellas leyes que violan derechos, principios constitucionales, o un papel muy activo que hemos tenido nosotros estos años en la llamada inconstitucionalidad por omisión. Se ordenó a la Asamblea que legislara en el tema de licencia de paternidad, compensación económica al trabajador que renuncia, salas cunas, etcétera. Solo con 2 magistrados de la sala, un propietario y un suplente, y sin la posibilidad, porque se reformó la ley,
y está bien que se haya reformado la ley, de que se integre sala con magistrados que se traigan de otras salas. 2 magistrados no llegan al número mínimo que exige la ley para resolver ni siquiera un habeas corpus de una persona que considere que esté ilegalmente detenida en los 5 días que dice la ley de procedimientos, determinar su situación de si está bien o no su detención. Esto robustece el planteamiento de algunos sectores de la sociedad civil que dicen hay que elegir en tiempo y elegir bien. Cuando yo alguna vez señalé que hay otros países donde por ley se regula la situación de que el funcionario continúa, eso lo dice la ley y no es el caso en El Salvador. No es el caso, no hay una ley en este momento, la ley orgánica judicial, la ley de procedimientos constitucionales, ningún código procesal dice que nosotros al terminar del cargo vamos a continuar. Algunos diputados han dicho que nosotros no tenemos ninguna intención de continuar, tenemos otras cosas que hacer con nuestras vidas después del 15 de julio y la sala quedaría nada más con 2 magistrados, sin el número mínimo para resolver ni siquiera un habeas corpus o un amparo, con lo cual es muy grave. Sería, algunos lo han señalado así, Carlos, una especie de régimen de excepción de facto. En el régimen de excepción hay ciertos derechos que no se pueden ejercer. Libertad de expresión, sí, derecho de reunión, algunas garantías del debido proceso penal. Bueno, si no hay un tribunal que dé garantías para los derechos fundamentales, es como si estuviéramos en una situación de régimen de excepción de facto. A eso nos enfrentamos el 16 de julio si la Asamblea no ha elegido en tiempo. Si hay un diputado que piensa que eso no es grave porque que no se acabe el mundo, pues no sé, es la percepción de un diputado. Pero sí es grave desde la perspectiva institucional, no una acefalía. Bueno, hay un presidente que continúa, que puede tomar decisiones administrativas, pero lo jurisdiccional, que es lo que se resuelve colegiadamente en la sala, no hay posibilidad. Me restan 3 minutos, magistrado, pero en este proceso la discusión también ha estado si los diputados y diputadas de la subcomisión y luego la comisión política han establecido criterios, pero criterios reales y profesionales sobre la aptitud, el conocimiento y también un poco el récord de las personas que aspiran de estos 30 perfiles que son parte de las deliberaciones. El asunto es acá cómo los diputados y diputadas también pueden generar certeza a la opinión pública que el proceso de elección que se hace es un proceso transparente con conocimiento y sobre todo criterios muy particulares para argumentar y justificar su toma de decisiones, que luego pues tendrán que llegar a un acuerdo entre diferentes grupos parlamentarios para tener la mayoría requerida en la Asamblea Legislativa. Este procedimiento está siendo diferente de los anteriores. El mismo procedimiento que concluyó en la elección de nosotros, el del 12 con lo accidentado que fue, ya el del 15 nosotros dimos alguna jurisprudencia donde se ordenó abrir, por ejemplo, las entrevistas que hacen y la deliberación que hacen para su elección el CNJ, ahora la Asamblea está haciendo entrevistas públicas, etcétera, y hay un avance. ¿Qué tiene que indagar la Asamblea o qué es lo que se espera uno como ciudadano aquí en el país que se seleccione? Bueno, lo que en otros países se llama la filosofía judicial, la visión que tiene un candidato que va a estar 9 años administrando justicia en materia constitucional, donde implica su trayectoria, su experticia, su conocimiento, su carácter. Carlos, en esa sala hay tantos intereses encontrados en que el nivel de presión, de estrés, requiere de que usted tenga un carácter para, como dice la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución. A nosotros nos hicieron tarimazos, como también se lo han hecho a este fiscal. O sea, esta sala y este fiscal somos funcionarios en el que hemos pasado la experiencia de altos dirigentes del partido en el gobierno, haciéndonos un tarimazo enfrente a una cosa totalmente anómala, ya no digamos expresiones que llegan no solo en los medios de comunicación, sino pidiendo que se resuelva en tal o cual sentido. Todos estos elementos son importantes y tienen que ser valorados por la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta
que los funcionarios electos van a tener mucho poder jurisdiccional en sus manos. Bien, me resta solo un minuto, magistrado, pero hay un asunto. ¿Usted considera que este proceso de elección se ha concentrado demasiado en las preocupaciones de algunos segmentos y de organizaciones de abogados en los vínculos políticos partidarios, pero han dejado de lado intereses de carácter más económico empresarial? Tiene que analizarse ambos aspectos. Sí. Incluso si quiere agregarle un tercer elemento, Carlos, las vinculaciones, llamémosle ideológica, pero no ideológica partidaria. Sí. Hasta su credo puede ser importante determinar, porque no es una máquina, el juez no es una máquina. Hasta su credo religioso puede ser importante y su posición de cómo se relaciona el derecho con la normativa moral. Usted, como candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, ¿piensa que se puede resolver los temas constitucionales con la Biblia, con un determinado canon moral? ¿O va a resolver conforme a derecho bajo una visión de pluralismo en la sociedad donde hay distintos credos y hay distintas visiones de la moralidad? Todo eso se tiene que analizar. La vinculación político-partidaria y la vinculación con grupos de poder económico, por supuesto que sí. Magistrado González, ha sido un gusto. Gracias por brindarnos esta entrevista y habernos acompañado esta mañana en República. Y bueno, esperamos que más adelante podamos encontrarnos haciendo análisis y deliberaciones del proceso judicial y también de las actividades de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias. Gracias por haber estado conmigo. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30.